Miren que acá entonces yo me voy a la fase 7, o sea, yo ya terminé, o sea, en este momento ya quedó hecho el cubo, pero entonces acá me está diciendo que la última fase es la fase de construcción. La fase de construcción del visualizador del cubo de datos puede ser abordada de las siguientes formas. Construcción de una vista en la base de datos, desarrollo de una aplicación en un lenguaje de programación específico, que es el que de pronto le llama la atención hacerlo, utilización de una herramienta de uso específico existente, es el que está diciendo Jason Power BI, creación del visualizador en una herramienta de uso general como una hoja de cálculo, o sea, ya me está hablando de Excel, el poderoso Excel. Entonces, vámonos al caso práctico. Entonces me dice, en esta fase final se debe crear una consulta sobre las dimensiones del cubo de datos de manera que proporcione algunos elementos claves que permitan interpretar más fácilmente los datos arrojados por la tabla de hecho. ¿Sí? Siga los siguientes pasos, me dice. Entonces, primero, construir la tabla. Vamos a construir entonces una tabla para visualizar, que se va a llamar así visualizador, en donde se almacena el resultado de la consulta. Revise el script visualizador, otro script, y ejecútelo. Entonces, miremos el script a ver cómo nos va. Entonces, otra vez mi mouse está fallando. Listo, abrimos entonces. Y efectivamente, bueno, hemos dicho que esto sí no tiene problema en que yo lo pueda ejecutar directamente, ¿no? Entonces vamos a abrir entonces una nueva consulta. Eh, bueno, la vamos a guardar primero. Esta parte sí no la he hecho, entonces ahí sí me disculpan si me llego a equivocar, ¿no? Pues me sentí como en confianza de hacerlo así a priori. Entonces voy a hacer esa. ¿Listo? Entonces yo le digo acá, vamos a trabajar aquí. Y entonces me dice, listo, vamos a crear entonces una tabla visualizador, la cual me va a dar entonces la información que dice acá, bueno, el territorio, el envío, o sea, cuál fue el envío que se hizo de ese producto, supongo yo, el cliente, el producto. Mire, entonces ahí lo que estaban jalando de información del otro entonces era el valor del IVA. Bueno, mire, ya, se me disculpen, es que yo para el inglés no es que sea como muy francés, como mucho gusto, inglés no. Entonces, IVA, los totales, la cantidad, los fletes, disque fleteos, y subtotales. ¿Listo? Entonces, ahí esas son las variables que me está declarando, o sea que supongo yo que eso es lo que va a poner entonces en la, ¿en la qué? O sea, eso es lo que me vamos a usar en una tabla, es lo que yo creo, o sea, lo que me vamos a usar en un Excel, entonces van a ser esos campos en ese orden, territorio, envío, el territorio, el envío si se hizo, cuál cliente fue, qué compró, cuánto fue el valor de IVA, cuánto fue el total, la cantidad que ha comprado, los fletes que se han realizado de envío, pues porque acuérdense que esa entidad, esa empresa, yo puedo pedir productos a través de internet y los subtotales, listo. Y entonces abajo, ¿qué hace? Abajo de bueno, está haciendo el cargue de una vez, o sea, en este caso sí me dijo, o sea, visualiza, la crea y de una vez la va cargando, o sea, no era como en los otros casos que primero la creaba y después la cargaba. Entonces, pues a mí se me ocurre hacer, bueno, listo, entonces miremos entonces, como para ir revisando, porque es que ya sabemos que aquí empiezan a haber situaciones interesantes. Entonces acá efectivamente nuevamente hace entonces un insert into para la tabla visualizador, que es esta de acá, y entonces me está diciendo, vamos a cargar, entonces efectivamente, mire, territorio, o sea, cada uno de los datos que están allí alojados en ese mismo orden, territorio, envío, cliente, producto, IVA totales. Y empieza, pero es que la verdad yo sí veo como un desorden, no sé, venga, miramos a ver si de pronto podemos hacerle orden a eso. ¿Yo qué haría? Como para empezar a entender aquí lo que está tratando de hacer. Eh, Primero que todo, revisar entonces los tipos de datos. Entonces un territorio sería, bueno, varchar, datos, sí,
cliente, entonces el cliente lo estaría tomando, este cliente supuestamente lo está, bueno, organizamos esa parte de abajo primero como para empezar a entender qué es lo que va a hacer. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, a mí me gusta hacerlos, cuando estoy viendo este tipo de situaciones, yo lo que hago es, de pronto soy como muy a la antigua con eso, pero lo que pasa es que odio este mouse. El de envío se va a cargar con este de acá. El de cliente, sí, efectivamente, mire, acá lo está nombrando, se va a cargar con este de acá. El de producto se va a cargar con este otro de acá. Y entonces, bueno, viene el valor de IVA, que es mire, ya empecé a entender, entonces la sumatoria de este campo, que es de la tabla de la tabla que hemos dicho que era la de general de ventas, la tabla padre, decían allí, los totales, que sería entonces estos de acá, y cantidad, entonces cantidad está por acá, mírelo acá. Oh, este no, sí me tiene. Entonces cantidad, y finalmente, no, finalmente no, todavía me faltan dos, fletes y subtotales, entonces voy por fletes, que sería este de acá, listo, y los subtotales, entonces voy a bajar este de acá, que sería este de acá. Ustedes me dirían por qué está haciendo eso, o sea, si los está nombrando, porque es el tema visual como me gusta comparar, ¿sí? Por lo menos yo me oriento en el tema de comparación, pues es un método y pues me ha funcionado. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que o qué ocurre a veces? Hay que tener cuidado entonces y de saber antes de ejecutarlos qué va a cargar, o sea, como le digo a veces a los ingenieros, ¿qué va a hacer? Entonces, yo veo que va a cargar entonces o un campo que se llama territorio, que es un varchar. Entonces, si yo me voy acá busquemos la tabla visual, verdad que no la hemos creado, ¿no? Entonces, va a crear entonces, perdón, va a cargar a territorio, que territorio es un varchar con un tamaño de 50 de la dimensión de ventas por territorio, o sea, esta que está acá, el nombre. Entonces mire que acá yo empiezo a ver una situación. Lo que yo veo es que me hizo una declaración entonces de un tipo de dato varchar, y lo que yo tengo es un n varchar. ¿Será que entonces me va a hacer ese cargue? ¿Ustedes qué creen? ¿O será que en ese caso sí va a pasar lo que me está diciendo Luis Eduardo? Creo que fue el que dijo lo de que se truncaba, ¿no es cierto? Yo personalmente pienso que eso se va a truncar. No sé qué dicen ustedes. Porque es que en ese sí, si no estoy mal, sí tiene un desborde. En ese sí, creo que por el tipo de tamaño sí va a haber desborde de la, del qué, del vector o del arreglo que está allí ya declarado. Para mí va a suceder. Entonces ahí es cuando yo empiezo a mirar, ese librito me encanta. Pues de pronto acá estaría, pero como no se deja ver bien, entonces yo de pronto diría, busquemos entonces los tipos de datos en marchar. Tipos de datos con longitud variable, entonces ya entra a mí sí de pronto muy probablemente va a tener que estar diciendo que debería ser dinámico y varchar. Tipos de longitud no, parecería que no. No debe haber inconveniente, no debería haber inconveniente entonces en el momento en que me genere esa situación.
¿Qué dicen ustedes? ¿No la jugamos o hacemos los cambios? Luis Eduardo me dice que sí. Yo la verdad, yo creo que también. Para mí sinceramente va a haber inconveniente. Listo, entonces vamos a dejarlo así para revisar ahorita. Y entonces ahora voy a seguir entonces con el siguiente. Entonces en este voy a poner aquí, tengo duda. Yo por lo menos no creo que cargue. Ahora, miremos el de envío. Entonces, envío, entonces es una fecha que la está tomando de la dimensión, pues del tiempo, ¿no? Lógicamente, entonces el chip date, dimensión chip date, miren acá. Y me está jalando entonces esta información. Entonces, en ese caso yo creería que no va a haber ningún inconveniente y en ese sí nos hizo una sobrecarga de información, ¿no? Hizo la conversión de un DataTime 2 a una fecha y no generó inconvenientes. Ese ejercicio sí lo vimos ahorita. ¿Listo? Carlos Ariano me dice que no funciona. Yo también creo que no, pero ahorita miremoslo, a ver qué pasa. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar cliente. Entonces, el cliente también es un varchar. Mírenlo acá, que me va a jalar la información de la dimensión de customer y el número de cliente. Entonces, miremos acá, customer. Bueno, entonces este es un varchar. Este también, mire, también está pasando lo mismo. Ay, son mouses. Es un N-varchar y es más, este tiene un tamaño de 15 y este que está declarado tiene un tamaño de 10. Yo voy a cambiarlo, ¿sí? ¿Para qué? Porque si en dado caso me llega a generar error, entonces que sea de territorio en el cliente. O sea, ya detectamos el mismo problema en ambos casos. Entonces miremos, o sea, hagamos la inversa. En uno sí, en otro no, a ver qué nos sucede, ¿sí o no? Y con eso entonces ya empezamos a salir de dudas. ¿Listo? Entonces voy a dejar el mismo tipo de dato, variable, y voy a dejar entonces voy a dejar el mismo valor entonces en tamaño. ¿Listo? Yo ya sé que no, yo sé que no va a funcionar, pero entonces ya, o sea, quiero escucharlos a ustedes ahorita. ¿Listo? Ahora, porque esto ya lo he hecho. Me voy por producto. Producto entonces me está diciendo que tome la dimensión de producto y jáleme el nombre. Cargue el nombre en el producto. Ah, bueno, listo. Entonces vengo a mirarnos producto. Producto es entonces es un varchar. Entonces busquemos la dimensión producto. Y efectivamente me dice otro en varchar y entonces tiene 1,50. Entonces hagamos la misma. ¿Sí o no? Entonces, de ese sí sabemos a nivel de programación que sí, pero va a suceder algo especial allí, ¿cierto? Ahí va a pasar algo entonces en ese escenario. Listo. Voy a dejarlo así. Yo sé que se pasa. Entonces, ahora totales, va a tomar entonces el total. Entonces es un tipo de dato flotante y acá listo, me está haciendo un flotante también, no hay ningún problema.